Pues, ¿estamos listos? Muy bien, pues muy buenos días, compañeras y compañeros del diplomado. Nos da mucho gusto nuevamente volverlos a ver por acá. Anduvimos de gira artística por varios lados, pero bueno, ya estamos acá. Les comentaba yo a las compañeras del grupo presencial, ya segundo módulo, y de repente, híjole, se va el tiempo así. Y como se va el tiempo muy rápido, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Siempre. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos conferencias presenciales y una conferencia que la vamos a enviar por video para seguir trabajando este tema del módulo 2 que tiene que ver con la política pública, con las políticas sociales y cuando finalicemos específicamente las políticas de salud, ¿no? Este módulo que tiene pues como objetivo que ustedes tengan los elementos básicos desde una mirada teórica y desde una mirada metodológica para poder analizar política pública de manera muy general, saber cómo se formula política pública, cómo se desarrolla política pública, cómo se evalúa política pública y específicamente esa política pública vinculada a la política social y a las políticas de salud, ¿verdad? Ya en su momento lo vamos a platicar, pero el trabajo de este módulo va a ser el trabajo de un análisis de una política de salud donde ustedes estén vinculados, ¿sí? Entonces, lo vamos diciendo porque esto va a ser ya, en este módulo vamos a tener ya nuestro primer taller que va a significar el espacio para que ustedes tengan estos elementos fundamentales y después puedan hacer su trabajo de este módulo, ¿sí? Por eso va a ser muy importante un poco como hacer como una especie de revisión general de todo lo que hemos visto en este módulo de política y que se concentre también en el ámbito del trabajo social. Por eso esta primera conferencia, que es sobre innovación social y política social, voy un poco a regresar incluso desde el primer módulo para que ustedes puedan tener una línea de seguimiento para llegar al tema de la política social desde el trabajo social, ¿no? Y después hablaremos específicamente de innovación en las políticas sociales. Adelante. Entonces, un elemento que hemos venido comentando desde este primer módulo, que vimos ya los meses anteriores, el mes anterior sobre todo, es esta vinculación del trabajo social contemporáneo con una categoría que va a ser fundamental en estos momentos para nuestro análisis y que va a cruzar todo el diplomado. Una categoría que vamos a denominar la categoría que habla de la centralidad de lo social. La centralidad de lo social. Esta categoría que nos dice, vivimos un momento histórico, no solamente en México, sino de manera planetaria, donde muchos de los paradigmas, sobre todo donde la economía es lo central o lo político es lo central, empiezan a cuestionarse y empieza a emerger una propuesta que tiene que ver con ver a lo social como lo central en todos los procesos en nuestras sociedades. Y ver a lo social como lo central o la centralidad de lo social no significa desconocer lo económico, no significa desconocer lo político, sino significa fundamentalmente cómo le vamos a dar una articulación a estas dimensiones económicas, políticas, sociales, medioambientales y todas las demás que puedan existir. Pero poniendo como eje articulador lo social, es decir, lo social entendido como ese conjunto de relaciones, de procesos,
de instancias, de políticas que tienen que ver fundamentalmente con los sujetos sociales, con las personas. Los modelos, por ejemplo, dominantes, donde todavía en estos momentos muchas sociedades tienen, ponen lo económico, ¿verdad? Muchas veces lo económico que no pone como central a las personas. El caso de México, pues es sintomático, ¿verdad? Fíjense, con todo y la crisis, con todo, que ustedes puedan creer, como sociedad, somos la economía número 12 a nivel mundial. Es decir, somos una sociedad que genera riqueza, que trabaja mucho, 125 millones de mexicanos dentro del territorio, más de 25 fuera del territorio, que generamos una riqueza impresionante para poder estar en el lugar número 12 en el concepto de las economías. Pero cuando este paradigma dominante solamente ve lo económico, pues estaríamos muy bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos lo social como centro, sí, estamos en el lugar 12 económicamente. ¿Dónde estamos socialmente? ¿Verdad? ¿Dónde estamos socialmente? Si nosotros quisiéramos comparar, podríamos utilizar algo que ustedes seguramente conocen, el Índice de Desarrollo Humano, ¿no? Que Naciones Unidas cada año analiza con respecto a los diferentes países y que tiene una serie de indicadores, ¿no? Producto Interno Bruto, esperanza de vida al nacer, cobertura de salud a primer nivel de atención, tasa de alfabetización y cobertura educativa a nivel medio. Solo con esos criterios estamos en el lugar 71, imagínense. Estamos en el 12 económicamente, estamos en el 71 en nivel de desarrollo humano. Imagínense qué disparidad, ¿verdad? Y ya no hablemos de otros criterios sociales o otros indicadores, porque estamos mal. ¿Por qué? Porque ese desarrollo económico, pues no se redistribuye para las personas, ¿verdad? Una economía número 12 que tiene más de la mitad de su población en pobreza, por ejemplo. Hay países, por ejemplo, como Finlandia, que es un país muy interesante. Hace como 6 años vino una ministra de Desarrollo Social de Finlandia, que era trabajadora social, por cierto. Y nos decía, ¿verdad? Finlandia no es un país tan rico en Europa, por ejemplo. Es un país muy rico. Lo conocemos por Nokia, ¿verdad? Que es finlandés. Pero es un país que es muy equitativo en términos sociales. Por eso son de los países que en el índice de desarrollo humano están en los primeros lugares. Le ganan a Japón, Estados Unidos, Alemania, las grandes potencias económicas. ¿Por qué? Porque equilibran mucho el tema de lo económico y lo social y lo político, ¿verdad? Pero prevalece lo social en el sentido de que prevalecen los sujetos, las personas son las más importantes. No es el dinero, no es la economía, no es los grandes flujos financieros, son las personas las que importan. El sistema educativo, por ejemplo, finlandés, es un sistema público, no está mercantilizado, no está privatizado, por ejemplo. Muy interesante, ¿no? A lo que vamos, que es que ahora se discute mucho cómo eso, que puede ser algo muy importante en la economía o incluso en la política, en las cuestiones políticas, se traducen en cuestiones para las personas. Por eso la centralidad de lo social será muy importante en estos momentos. Y la centralidad de lo social, que articula lo económico, lo político, en beneficio de los sujetos sociales, de manera contemporánea también va a llevar elementos que son importantes de analizar. Primero, necesidades y problemas sociales más complejos, más difíciles de entender, de comprender, de explicar, y por ello hasta de intervenir en ellos, ¿verdad? Los problemas asociados, por ejemplo,
la violencia social, pues no son los mismos que vivimos ahora, que vivimos hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Hay veces que la violencia social de ahora ni siquiera te la puedes explicar. Tú dices, a ver, ¿cómo que estos descuartizados, de estos descabezados, de estos destruidos con ácido? Dices, a ver, ¿qué pasa, verdad? Cosas inéditas que antes puede ser un mismo problema, que es la violencia social, pero se expresa de manera diferente, ¿verdad? Y lógicamente ustedes que están en el área de la salud, pues también los problemas sociales asociados a salud pues son diferentes, ¿verdad? A lo mejor hace 20 años o 30 años pues no se hablaba de influenza como un problema, ¿no? Pues ahora debes de tener información, atención. Hace 20 años, pues yo no me acuerdo, ¿no? Que dijeran. ¿Por qué? Pues porque los problemas sociales son más complejos. O sea, los problemas de salud mental que han ido en crecimiento, hasta identificar padecimientos. Más que crecimiento, se habla más de que son problemas más complejos. ¿No? No tanto que, sino son más complejos. Vuelvo a repetir el tema de la violencia social, no sé, a ver qué pasa aquí, ¿no? El tema de los feminicidios. Claro, no puede ser, siempre ha habido, sí, pero como se expresa ahora, no hay punto de comparación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, necesitáis problemas más complejos. Hay algunos autores que hablan de nuevos problemas sociales. No creo que sea tanto nuevos problemas. Son problemas sociales que han estado ahí, pero que son más complejos en la vida contemporánea. ¿No? A mí que me tocó vivir toda mi niñez, juventud, y siguen viendo mis papás en zonas, por ejemplo, muy complejas socialmente. Pues claro que había narcotráfico, pues claro que había. Pues no se expresa como ahora, ¿verdad? Casi como una empresa, con trabajadores, con... Entonces, ¿qué pasa aquí? Problemas sociales más complejos. Sujetos sociales contemporáneos más complejos también. Diferentes. Muchas colegas del área de salud me dicen, oye, es que ahora los derechohabientes llegan exigiendo sus derechos. Compañera, hace 30 años, el enfoque de derechos pues no era un enfoque que estuviera manejado por la ciudadanía, ahora sí. Entonces hay que cambiar también los esquemas de comunicación, los conceptos. Sí, señor, usted tiene derechos, pero también obligaciones y responsabilidades, ¿verdad, señor derechohabiente? Y así nos vamos, ¿verdad? Ya no podemos, como hace 30 años, pues, tiene ese enfoque. Los sujetos somos más complejos, ¿verdad? Nosotros mismos podemos tener nuestra línea de vida, ética, familiar, social, ciudadana. Somos más complejos. Nosotros hicimos nuestra tesis en máquina mecánica. Ahora si a un alumno le dices, a ver, tu tesis en máquina mecánica, ¿verdad? Dice, ay maestro, usted es del siglo pasado, ya está grande, ¿verdad? Yo mismo no sabría cómo hacer ahora una tesis en máquina mecánica, pero la hicimos, ¿no? Ahorita que les decía de estas nuevas cosas, ¿no? Pues en lugar de esto, y ahorita hay unos, ya está pasado de moda, hay unos cañones así de chiquitos, ¿verdad? En este tiempo teníamos que venir cargando entre nosotros una cosa que se llamaba proyector de acetatos, si bien nos iba. Y con tus acetatos. Somos diferentes. Profesionalmente, pues hemos tenido que entrar a otra dinámica. Los sujetos también somos más complejos. Entonces nos enfrentamos, fíjense, la centralidad de lo social, la articulación de todas estas dimensiones, poniendo como centro a las personas. Por eso ahora se habla mucho pues de la calidad, pero centrada en
usuario. ¿Por qué? Porque la persona se pone en el centro. Las personas, los sujetos. Pero que hay problemas más complejos, que los propios sujetos somos más complejos, y que además las instituciones, que son esos pilares fundamentales desde donde se da respuesta a esos problemas y esas necesidades de esos sujetos, pues somos instituciones que estamos en crisis. ¿Sí? Y que nos damos cuenta cotidianamente, quienes estamos en las instituciones, pues que no dan la respuesta adecuada, ¿verdad? Por más voluntad que le metamos y por más actualización, profesionalización. Por eso ahora se habla, ¿no?, de la necesaria, ya se habla hasta de revolución institucional, ¿no? O sea, cómo hay que transformar las instituciones, que son esos pilares de la sociedad que dan respuesta. Yo ahora trabajo en la Secretaría de Cultura. Tengo un programa de financiamiento a proyectos culturales que hacen las comunidades. Financiamiento de proyectos artísticos y de proyectos culturales. Y cuando saco la convocatoria, cuando sacamos la convocatoria, hay 500 proyectos que postulan. Y yo tengo recursos para apoyar 70. Díganme si no es, ¿no? Hay 500 que postulan. Y yo tengo recursos para apoyar 70. O sea, 430 se quedan fuera. No por una voluntad, sino por una estructura institucional, pues que no da respuesta, ¿verdad? Pero ahora, fíjense, esta noción de los problemas de las instituciones, en realidad, estos momentos históricos de la centralidad de lo social, son momentos también muy importantes, porque en estos momentos lo que se requiere, que es generar capacidad de respuesta y de soluciones novedosas, creativas, estratégicas a ese tipo de problemas sociales, con esos sujetos desde esas instituciones. Entonces, esto que se ve tan nebuloso se convierte en una gran oportunidad. Aquí vamos a tratar de hacer propuestas muy concretas, pero que signifiquen ciertos cambios en las instituciones para mejorar. Porque yo les quiero hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la profesión que sus objeto de estudio son los problemas y las necesidades sociales? Es el trabajo social. ¿Cuál es la profesión que su eje fundamental de acción profesional está vinculado con los sujetos, con las personas, con su relación con ellos? ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es la profesión que está inserta en el alma y en el corazón de las instituciones, tratando de que éstas funcionen adecuadamente, con su oficina que dice Departamento de Trabajo Social, o con trabajadores sociales o profesionales que no están en un departamento de trabajo social, están en otros departamentos, construyendo desde una visión de trabajo social para fortalecer. ¿Y cuál es esa profesión que, además de que se inserta en el alma de las instituciones, en el corazón de las instituciones, tiene elementos teóricos y metodológicos, e instrumentales y prácticos para dar respuesta a este tipo de problemáticas, para poder construir vía programas, vía proyectos, ahora modelos de intervención? ¿Cuál es esa profesión? Pues el trabajo social. El trabajo social en la centralidad de lo social. Ahora que se habla de lo social, que se empieza a hablar de lo social como lo que articula todo lo demás, pues se convierte en una profesión, en una disciplina, en una carrera, en un gremio estratégico y prioritario. Este trabajo
trabajo social, importante, ¿no? Regrésate un poquito. Quiero ponerle solo un ejemplo, para que ustedes dimensionen. Yo soy profesor de la maestría en trabajo social de la UNAM, de aquí de Venezuela. Me tocó fundarla desde el 2005. Y me ha tocado seguir dando clases ahí en la maestría. Doy las materias, lógicamente, muy vinculadas al trabajo social. Durante los primeros 10 años de la maestría, hagan de cuenta, 2005 a 2015, los estudiantes que ingresaban, lógicamente que mayoritariamente eran egresados de trabajo social. De mis grupos de 15, 14 eran trabajadores sociales. Y por ahí uno, máximo 2, profesionales de otras áreas perdidos en el espacio de la maestría. Ahora, la maestría en trabajo social tiene más profesionales de otras áreas que de trabajo social. Ahora mis grupos, tengo más estudiantes de la maestría de otras disciplinas que de trabajo social. Médicos, enfermeras, abogados, antropólogos, psicólogos, pedagogos, economistas, politólogos, administradores, contadores, arquitectos, ingenieros, hasta por ahí uno de ingeniería en computación. Ahora, otras disciplinas y otras profesiones ven al trabajo social como algo importante. Doy también en la Universidad Veracruzana clase. Y también en mi grupo de 22, 14 eran de otras disciplinas, ciencias de la comunicación, por ejemplo. De otras disciplinas que estudian trabajo social. Hace casi 22 años que yo hice mi maestría, me fui becado y me fui a Chile, estuve 3 años haciendo mi maestría en trabajo social y políticas sociales. Me decía, Eli, ¿cómo haces una maestría en trabajo social? Mejorarla en ciencia política, en antropología, en sociología. Y ahora la gente ve a las maestrías de trabajo social como algo importante. ¿Por qué? Cuando yo les pregunto a mis alumnos de otras disciplinas, ¿por qué la maestría en trabajo social? Porque lo social es muy importante ahora, las personas, los sujetos. Porque aquí voy a aprender a investigar necesidades y problemas sociales. Porque aquí voy a aprender a trabajar con los sujetos, con las personas, voy a intervenir. Porque además voy a tener más reconocimiento institucional. Un estudiante sociólogo me decía, es que en las instituciones de salud no hay departamentos de sociología, ¿verdad? Sí de trabajo social. Y además porque aquí voy a aprender a construir desde la teoría y la metodología respuestas. En el caso de la maestría en trabajo social de la UNAM, son modelos de intervención, ¿verdad? Salen con la construcción de su modelo de intervención. Y ahora los modelos, pues casi son moda en todas las instituciones, ¿verdad? Cualquier institución ya quiere crear su modelo. El modelo para prevenir la violencia acá, el modelo para la intervención, el modelo de promoción de la salud. Todo es modelo. ¿Y saben de dónde viene la connotación de modelos de intervención? Pues de trabajo social. Ahora acá en la Secretaría de Cultura hasta un modelo de desarrollo cultural comunitario. ¿Y de dónde viene todo? ¿De dónde se fundamenta la construcción de un modelo de intervención? Desde el trabajo social. Entonces el trabajo social se convierte en una profesión importante en estos momentos, independientemente del área, más en el área de la salud, más con estos problemas y necesidades sociales vinculadas al tema de la salud, más complejas que tenemos en estos momentos. Ahora sí, adelante. Ahora, este trabajo social contemporáneo, ¿en qué se convierte? Vamos a tratar de desmenuzarlo para poder entender por qué hablamos de política pública desde el trabajo social, ¿verdad? Primero, yo desmenuzo este trabajo social contemporáneo en algo que yo denomino los pilares profesionales.
profesionales del trabajo social. Grandes ejes que se estructuran a partir de dos grandes dimensiones. Primero, un proceso formativo. Primero nos formamos, ¿verdad? En las licenciaturas, primero pues hay que formarse en estos ejes. Y después de estos ejes, cuando acabamos, tenemos nuestra cédula, nuestro título. Estos ejes posteriormente se traducen en ejes profesionales, ¿verdad? En donde en las instituciones de diferente tipo que vamos a relacionar. Yo hablo de que el trabajo social contemporáneo tiene 5 grandes pilares. O sea, nos formamos y luego desarrollamos nuestra actividad profesional en las instituciones a partir de 5 grandes pilares, 5 grandes ejes. Primer eje, algo que yo denomino el eje del ciclo de vida del trabajo social, que va a estar vinculado a procesos de investigación social, de diagnóstico social, de planeación social, de gestión social, de intervención social, de evaluación social y de sistematización desde trabajo social. Fíjense, un primer eje donde nos forman, o supuestamente los planes de estudio nos tendrían que formar para ser especialistas en esto, ¿verdad? Y después, este eje, por ejemplo, este ciclo de vida, en las instituciones es como muy fragmentado. De repente hay funciones de investigación y de diagnóstico, o hay funciones de planeación, o hay funciones de gestión, o de intervención, de evaluación, o de sistematización. Normalmente, en el caso del trabajo social, pues está muy segmentado ya profesionalmente, pero nos forman. Por ejemplo, yo hice un estudio de 20 planes de estudio de trabajo social en México. Por ejemplo, en la formación, la investigación y el diagnóstico es muy fuerte. Hay planes de estudio que tienen 8 materias de investigación. Investigación cualitativa, investigación cuantitativa, taller de estadística, ¿no? Pues, por ejemplo, formativamente. Y luego en la institucionalidad, la investigación en general es una función muy específica, ¿verdad? Por ejemplo, en salud se hace en tercer nivel, cuando tendría que, pues desde primer y segundo nivel, sobre todo en primer nivel de atención, ¿verdad? Por ejemplo, pues las grandes investigadoras están en tercer nivel. Entonces, esta parte es muy importante como pilar profesional. Yo creo que es como uno de los pilares muy fuertes en el ámbito del trabajo social. Es tan interesante ver que este ciclo de vida nosotros lo podemos ver tan articulado porque tenemos una materia tan maravillosa en nuestra formación que es la práctica en trabajo social, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en práctica? Pues el ciclo de vida. Claro, una práctica comunitaria, tu investigación muy concretita, tu diagnóstico comunitario, tu proyecto muy especial, lo gestionas para ver cómo lo desarrollas, como le digo a mis alumnos de práctica, dices que lo evalúan y dices que lo sistematizan, pero pensemos que sí, no. Y fíjense, este ciclo es fundamental en el trabajo social, que nosotros lo vemos de manera integral. Y ya desde la formación tenemos esta experiencia. A lo mejor muy micro si ustedes quieren, ¿verdad? Pero la tenemos. Yo creo que de ustedes, pues todos han hecho investigación, ¿no? Han construido diagnósticos, han elaborado un plan, un programa, un proyecto, saben cuál es la diferencia, ojalá algún modelo, lo han gestionado para obtenerlo cero, lo han desarrollado y como digo, les digo a mis alumnos, dicen que lo evaluamos y dicen que lo sistematizamos. Pero vivimos el proceso, ¿no? Y fíjense, ese es un primer pilar. Un segundo pilar, que tiene que ver con el pilar de la administración y del fortalecimiento de instituciones y de servicios sociales, que va a ser muy importante también, y que lógicamente va relacionado con el primero, pero que es más específico, ¿verdad? Es de este pilar
donde nosotros vemos a las instituciones que pueden ser, ahorita vamos a ver, que pueden ser de diferente tipo, no solamente públicas, ¿verdad? O del Estado, o de los gobiernos. Las instituciones o las organizaciones, todas ellas, las sociales, van a tener un brazo que vincula esa institución con la gente, con las personas, con los sujetos. Ese brazo, conceptualmente, ¿cómo se denomina? Los servicios sociales, ¿verdad? Un servicio de salud, hay institución de salud, hay una política de salud, institución de salud, servicios de salud, ¿verdad? Entonces, este eje es muy importante. Este eje es el eje que estamos viendo en este diplomado, ¿verdad? Que vamos a ver en este diplomado. Porque es muy interesante. En este estudio que yo hice de los planes de trabajo social, este pilar es muy débil. Si hay un plan que tenga una o dos materias de administración, fortalecimiento de servicios sociales, es mucho. A nivel formativo no hablamos de procesos administrativos, administración estratégica. Les digo, hay una materia. Por ejemplo, aquí hay, de investigación puede haber hasta 8 o 9 materias. En un plan de estudios puede haber una de administración. Y además, esto es bien contradictorio, porque lo que me he encontrado es que esto es más demandado en las instituciones. Pues por eso ustedes hacen un diplomado de administración, porque su institución pues, dice, además de que ustedes quieren actualizarse, todo lo demás, pero casi se los exige, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Pero esto también es parte esencial de los pilares profesionales del trabajo social. Solo que al menos en México, el tema formativo es más débil. Y es lo que más te demandan luego las instituciones. Que sepas administrar adecuadamente tu área, el servicio específico y que sepas generar procesos de fortalecimiento. ¿Sí? ¿Cómo haces que los servicios mejoren? Con mayor calidad, con eficiencia, con eficacia, cosas que vamos a ver más adelante en los módulos donde veamos administración y fortalecimiento institucional. ¿Sí? Es muy importante, por eso, ¿dónde estamos? Fíjense. Pues el trabajo social es más complejo, ¿verdad? Gracias. Porque va a haber un tercer eje que tiene que ver con el eje de la relación ¿con quién? Pues con los sujetos. Para muchos autores eso es lo esencial del trabajo social, la relación con las personas, la relación con los sujetos. Para generar procesos de promoción social, de educación social, de atención, de orientación, de organización, de empoderamiento social. Ustedes en salud, por ejemplo, pues sí, pueden generar desde su propio área donde ustedes laboran procesos vinculados al ciclo de vida, a la administración, pero también a los sujetos sociales, ¿verdad? Pues al final se habla de educación para la salud, de promoción para la salud, que es la relación con los sujetos. Por eso va a ser muy importante. Estos tres primeros pilares son pilares más consolidados en el ámbito del trabajo social. Y por eso quería yo regresarme desde el primer módulo a esto, porque vamos a tener dos pilares que desde mi punto de vista van a ser fundamentales en el ámbito del trabajo social contemporáneo, que van a venir a fortalecer y a complementar los anteriores, que van a ser los pilares que vamos a denominar dos pilares que tienen un enfoque de política pública, de política social o en su caso específico de política de salud. Como lo vieron con la maestra Mónica Laura y con la maestra Sara Murúa, cuando hablamos de política pública, y vamos a regresar un poquito ahorita quería yo ver la relación del trabajo social con la política, podemos ubicar por lo menos tres grandes niveles en este enfoque de política pública. El nivel del diseño de la política,
el nivel de la dirección de la política y el nivel de la operación de la política pública. ¿Sí? Diseño, dirección y operación de la política pública. Si yo les preguntara, a ver, colegas, históricamente, ¿dónde nos hemos ubicado como profesionales del trabajo social en el marco de la política pública? ¿En el diseño de políticas? ¿En la dirección de políticas? ¿O en la operación de políticas? ¿Qué me dirían? Diseño, dirección y operación. Mayoritariamente, el trabajo social ha estado muy vinculado a la parte operativa de la política social, que es muy importante. Desde mi punto de vista, como trabajador social, lógicamente, yo digo, es la dimensión más importante de toda política pública. Porque es la dimensión operativa la que te permite ver cómo se concretiza una política, cómo se aterriza una política, y si esa política está logrando sus objetivos o no. Ustedes miren, a veces, y creo que este discurso afortunadamente pues, se ha ido haciendo de lado por la realidad profesional, se veía la operación de políticas como algo despectivo. Es que ustedes operan la política. Yo creo que es la dimensión y el nivel más importante, porque es donde se ve realmente si esa política cómo se concretiza. Operar la política social, hagan de cuenta que significa, yo lo digo metafóricamente significa que tenemos la posibilidad de entrar a los rincones más oscuros y recónditos de la sociedad, donde casi ningún otro profesional llega. En los extremos problemas de salud, ahí está el trabajador social, abajo. Y ni siquiera solo con su paciente, con el enfermo, con la familia, con la comunidad, ahí está. Nuestra maravillosa técnica de la visita domiciliaria, ¿qué es lo que hace? Meternos hasta la cocina de la sociedad. ¿No? El tema del trabajo social contemporáneo es pensar, muy bien, operamos bien la política, pero solamente ahí nos tenemos que quedar. O podemos también incidir al diseño de las políticas, con lo que sabemos de la operación de políticas. O podemos llegar a dirigir políticas con lo que sabemos de la política. Por eso, de manera contemporánea, desde mi punto de vista, hace 20 años que empecé yo a trabajar esto, me decía mucha gente en trabajo social, no, es que eso no es trabajo social. Trabajo social es operar la política. Y yo decía, el trabajo social es operar, que es lo más importante, pero también incidir al diseño de política pública. Todo este conocimiento y estos saberes que tenemos de la operación, llevarlos a donde se toman las decisiones de política pública. Ahí, donde a veces quienes son los actores que toman decisiones ni siquiera saben realmente es la política pública. Y los que operan la política son los que saben de la política pública. ¿No? Pero también, por eso, hay un cuarto pilar profesional que es, vamos a denominarla el nivel de la incidencia en política. Ustedes tienen que concentrarse, aquí estamos hablando en general de política pública, de política de salud, ¿verdad? Pero en la política, ustedes creen que no tienen los conocimientos, los saberes y las propuestas para poder proponer algo para mejorar los programas y las políticas que actualmente ustedes desarrollan. Pues claro que sí. El tema es que en trabajo social no nos forman para incidir en política. Por ejemplo, materias relacionadas con esto prácticamente no hay.
Hay materia de política social, política pública a nivel de análisis, que está muy bien. Ya por lo menos se dice, el campo del trabajo social también es la política pública. ¿No? Hace 20 años, les digo, yo me aventaba unas discusiones. Ahora hay un consenso, sí. Hay materias de política social, de política pública, pero el tema es ver cómo las políticas públicas, cómo se diseña la política pública. Y también cómo se dirige la política pública. Cómo se tienen habilidades directivas en la política pública. Porque dirigir instituciones, dirigir equipos, dirigir programas, dirigir estrategias, pues no es cualquier cosa, implica también otro pilar profesional, es decir, formación y práctica profesional. Entonces, estos dos pilares profesionales tienen que ver con una visión contemporánea del trabajo social, que es fundamental. El enfoque de política pública en el trabajo social, ¿qué significa? ¿Que podemos operar la política? Sí, pero que también tenemos la posibilidad de incidir en la misma, de proponer en la misma, y tenemos la posibilidad de dirigir la misma. Y esto sí les quiero decir, yo, salvo algunos planes de estudio donde alguna materia, normalmente no nos forman para eso, no nos forman para el diseño de política pública, o no nos forman para dirigir instituciones de la política pública. Entonces el trabajo social contemporáneo se mueve en estas dos cuestiones que son interesantes, ¿verdad? Y vamos a ver en este diplomado, este módulo, pues es el módulo de política pública, ¿no? Por eso es importante. Y luego vamos a tener otro módulo de gerencia social, vinculada con el módulo de administración, que aquí el diplomado pues, se centra más en esto, aunque vamos a ver todos los pilares. Desde mi punto de vista, una formación de trabajo social tendría que ser en todos estos pilares. Ahora que estamos trabajando la propuesta de la maestría en trabajo social institucional, vamos a tratar de equilibrar esta parte, todas estas dimensiones, teórico, metodológica y prácticamente. ¿Sí? Muy importante estos dos. Estos tres más reconocidos y reelaborándose continuamente, estos dos en construcción. Por eso este módulo es política pública. Vamos a ver ahora política pública e innovación y terminando, luego vamos a empezar incidencia en política pública, que son los dos temas del día de hoy, bases de la evaluación. Adelante. Ahora sí, las esferas de intervención. Decíamos, hay instituciones del Estado y del gobierno, sí, muy importantes, sí, dominantes, sí, mayoritarias, sí, pero no son las únicas. Instancias del mercado privadas que brindan, que están vinculadas a lo social, ahí están, no las podemos desaparecer con nuestra ideología, ahí están, hospitales privados, responsabilidad social, instituciones de asistencia privada, ahí están, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, todo lo que no es Estado, no es mercado y no es gobierno, pero sí tiene un fin social. Tercer sector, muy importante. ¿Vale? Organizaciones microsociales y comunitarias. Normalmente el tercer sector está constituido con figuras jurídicas, lo comunitario y lo microsocial no necesariamente. Y instituciones de organizaciones internacionales, y ahora también la posibilidad de esfera de intervención del trabajo social como profesional independiente, sobre todo con esta modificación al sistema, ya desde el 2009, ¿no? Al sistema de procuración de justicia, el tema del peritaje social, el tema de la mediación, que va a jugar un papel muy importante para estructurar también un nivel de intervención profesional como trabajador independiente. ¿Sí? Todo esto es muy importante que ustedes dimensionen. Esto ya lo habíamos comentado. Adelante. Y cuando hablamos de política social y de innovación social,
Todos pensamos normalmente que cuando hablamos de innovación estamos pensando solamente de cosas nuevas, no necesariamente. La innovación implicará enfoques, prácticas, métodos o sistemas para llevar procesos tradicionales que se hacen con la participación de la gente. Pueden ser nuevos o puede ser la innovación redefinir lo que tenemos, no solamente crear cosas nuevas, ¿verdad? La innovación va a ser un ejercicio de construcción de soluciones diferentes, fíjense qué importante, a los problemas que están asociados a este tema de lo social, ¿verdad? A problemas y necesidades, a sujetos sociales y a las instituciones sociales y a los profesionales que estamos vinculados a lo social. Por eso la innovación social tiene este apellido. Tradicionalmente, ¿qué se veía? Innovación científica, innovación tecnológica, innovación del mundo de lo privado. Ahora se habla de innovación social. Como las políticas sociales tienen que tener una visión de innovación. Entonces la innovación va a ser esta capacidad de dar respuestas, de dar soluciones, y que tiene que ver con sistemas de pensamientos, de metodologías y de prácticas. Por eso la innovación empieza a ser algo más cultural. ¿Sí? Para realizar cuestiones diferentes con los insumos institucionales con los que se cuenta, que es algo muy importante. Ahora, hay que tener cuidado de repente en las visiones de innovación social. Porque luego hay veces que se va al extremo, ¿verdad? La innovación puede ser, no hay recursos, pero puede ser muy innovador. A ver cómo le haces y resuelve tú, ¿no? No. Tiene que ver también con posibilidades, sí, de hacer cosas diferentes con los que tienes, pero también siempre buscar las mejores condiciones institucionales para el desarrollo de lo mismo. Adelante. Adelante. Muy bien. Esta idea de innovación social que se empieza a trabajar desde hace 20, 25 años, sobre todo en los países escandinavos, y que de repente ya se hace como una propuesta muy transversal, ¿no? Que ahora llega a México y que empieza a verse como un elemento muy importante, ¿no? Sobre todo en la discusión académica. Todavía a nivel de las instituciones no llega, pero es muy importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Esta innovación, esta capacidad de ver cosas nuevas, pero también lo que tenemos, ¿cómo lo redefinimos? Estos insumos institucionales que tenemos, ¿cómo los rehacemos? ¿Cómo los reelaboramos? ¿Sí? Tienen que ver con diferentes criterios de la innovación. Incluso yo diría que la innovación es como una filosofía institucional, la innovación social. Y que puede haber diferentes formas de entenderla. Pero, ¿cuáles van a ser los criterios fundamentales de la innovación? Primero, incorporar procesos participativos plenos en todos los procesos institucionales. Sobre todo, ¿quién es el centro de un proceso institucional? Pues los sujetos, las personas, los derechohabientes. Porque hay veces que en otras miradas, en otras perspectivas, pues ahora sí que sus pacientes y los sujetos de las personas son los últimos que tienen voz, ¿verdad? La innovación implica un cambio, incluso radical, en nuestras formas institucionales de proceder, ¿verdad? La participación es un proceso de innovación. Construir participación en todos sus niveles. La participación como generación de información, la participación como capacidad de opinión,
pero también la participación como toma de decisiones y como desarrollo de acciones de corto, de mediano y de largo plazo para el fortalecimiento institucional. Y ahí realmente pues, nuestro esquema institucional es un esquema poco participativo, ¿verdad? Hay veces que decimos, pues ya tomamos la opinión, ya participaron la gente. Los procesos participativos, pues, ¿quién mejor que ustedes, verdad? Son los más complicados, los que más tiempo llevan, los más difíciles de hacer, de construir. Hay veces que incluso los tiempos institucionales y las mismas políticas institucionales van enfrentando esto. ¿No? Decía un amigo, es como ir a contracorriente. Pero pues si me da corriente, pues te sales del río y te vas por el camino 1 o por el lecho del río, ¿verdad? Para poder llegar. Entonces fíjense, la participación es muy importante. Les voy a poner algunos ejemplos de trabajo social, de gente que... Tengo una buena amiga en el ISEM, del Instituto de Salud del Estado de México. Ella trabaja con grupos de apoyo de familiares de niños que tienen cáncer. Entonces tiene un grupo de 30 familias, la mayoría papá y mamá, pero pues también hay abuelitos, tíos, primos, etc. Y entonces ella, cuando empieza a hacer el diagnóstico desde su institución de salud, encuentra algo interesante en el diagnóstico, ¿no? Todas las familias, a pesar de que los niños están institucionalizados, reciben el apoyo, el medicamento, todas las familias gastaban en promedio por medicamento complementario y alimento complementario, gastaban como 1,500 pesos mensuales. ¿Se da cuenta en el diagnóstico? Dicen, no, pues sabes que toda la gente compra alimento y compra. Y en su diagnóstico, un promedio de 1,500 pesos mensuales. Cuando empieza a profundizar el diagnóstico, lo da a conocer con los familiares. Y de repente una persona dice, oiga, ¿y por qué no ve qué tipo de medicamento y qué tipo de alimentación? Entonces profundiza su diagnóstico. Casi era el mismo medicamento y los mismos alimentos que compraban, solo que los compraban cada quien por su parte. Y un señor, papá de un niño, le dice, oiga, trabajadora social, ¿y por qué no? Todos compramos lo mismo, entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio de organización? Nos juntamos todo y compramos de mayoreo en lugar de minoritariamente. Y usted háganos, le dice, el paro para que gestione con las farmacéuticas. Ya, pues la compañera dice, oye, pues qué interesante, ¿verdad? No lo había pensado, pero... Y entonces hace todo el proceso de gestión, converse al director del instituto. Total, que por comprar por mayoreo, el impacto fue de gastar 1,500 pesos mensuales a gastar 500 pesos mensuales cada familia. Solo con un ejercicio de participación. Claro, el señor era cooperativista, lo sabía bien. Le digo, a mi amiga escribe eso porque es un ejercicio de innovación en temas de participación, ¿verdad? La gente tiene muchos saberes, tiene conocimiento. Entonces ella fue construyendo en conjunto con el grupo. Díganme si no es un impacto gastar 500 pesos a gastar 1,500 pesos al mes. Solo por un proceso participativo y de organización, ¿no? Ahora ya este grupo, pues ahora se dedica a dar apoyos a otros grupos con estas características, ¿no? Pues, por ejemplo, un proceso de innovación vinculado a la participación. Segundo elemento, construcción de alianzas estratégicas. La innovación implica cómo construimos alianzas institucionales que normalmente vienen dadas por los diferentes actores, ¿verdad? Alianzas entre niveles de gobierno, entre el Estado, entre lo privado, entre lo sociocivil, lo comunitario, que hay veces que
trabajo social siempre lo ve, esa es una gran ventaja. La comunidad siempre es algo muy cercano al trabajo social, pues no necesariamente a nivel de política pública existe. De repente es como los que menos opinión tienen, ¿verdad? Entonces, construir alianzas es como su marco institucional puede estar respaldado por muchos actores, de gobierno, privados, socios civiles, comunitarios, internacionales. Por ejemplo, quien está en tema de salud con niños y no tiene un vínculo con UNICEF, discúlpenme, pero no. Entonces, muy importante la construcción de alianzas en el marco de sus proyectos institucionales. La política pública, por eso, contemporánea, es una construcción de alianzas. Me tocó cuando estuve aquí en el IASIS de la Ciudad de México, el tema de poblaciones callejeras, ¿no? Cuando llegamos, por ejemplo, aprovecho para un poco decirles del ciclo de vida, llegamos a esta área y yo pregunto, pues es un chip de trabajo social, ¿no? El diagnóstico, ¿cuánta población callejera hay en la ciudad? Estoy hablando del año 2009, ¿eh? No había un diagnóstico. Había un censo que había hecho una organización que decía que había 20,000 personas en calle, otra 15,000, otra 10,000, otra 5,000, otra... No había un censo real. En esta ciudad el primer censo de población de calle se hizo en el 2009. Serio, sistemático. Aprovechamos la campaña de invierno y dijimos, vamos a hacer la campaña y vamos a hacer el censo, ¿verdad? Me tocaban contratar 120 personas para la campaña de invierno, que me tocó coordinarla en la ciudad a mí 3 años. Y dijimos, vamos a hacer el censo. Que era un diagnóstico. Ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, pues que ya casi no hay niños de la calle, ¿verdad? 8% eran menores de 18 años. Y no era el típico niño de la calle que salía, sino era el que vivía con la familia. Ya era segunda generación o hasta tercera generación en calle. O sea, los niños ahora vivían con su familia en calle. La construcción de familias de calle. Ya no era que esos puntos de encuentro ahora son puntos casi familia, de afectividad sobre todo. Y gracias a eso pudimos hacer un proyecto para poder crear un albergue de familias de calle. ¿Por qué? ¿Por qué las familias están en la calle? Porque te decían, no, pues yo tenía que ir, yo me quedo en Plaza del Estudiante, mi esposa y mis hijos en Villa Mujeres, divididas de la familia, ¿verdad? Entonces fíjense cómo el tema de la participación es importante, de la indagación, en este caso del diagnóstico. Pero cuando proponemos hacer este proyecto piloto, se llamó Casa Taller para la Vida, que era albergue de familias en calle. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Alianzas, ¿verdad? Fuimos, se lo presentamos al secretario de Desarrollo Social, al jefe de gobierno, dijo adelante. El gobierno pone el terreno y pone la construcción. Entonces esto de lo demás. Pues, hay que ver, ¿verdad? Porque también las alianzas, pues, sabes que, a ver, ¿quiénes pueden ayudarnos en temas de calle? Fundación Sabritas, que son las que, pues, a ver, ayúdenos, parte de la construcción. Fundación Telmex, vámonos. Organizaciones de sociedad civil que trabajan calle, Casa Alianza, Hogares Providencia, Fundación Renacimiento, vengan a ayudarnos, ¿no? A construir el modelo. Fue hasta chistosísimo porque en ese tiempo conocí a una chica que era experta en responsabilidad social de artistas. Fíjense, hasta ese nivel de alianzas, ¿no? Todos los artistas tienen un perfil de responsabilidad social, de apoyo.
Entonces le digo, oye, ¿quién es de calle? Alguien muy famoso. Alejandro Sanz. Dijimos, hay que escribir que su fundación. ¿Por qué? Sí, pero hicimos toda la investigación, ¿verdad? Y nos contestó. Por ejemplo, su fundación de Alejandro Sanz puso todo el equipamiento de este albergue. Todo el mobiliario, las sábanas, ¿no? Fuimos con, ya me acordé, Monte de Piedad, apoyó con todas las camas, el mobiliario. Y Alejandro Sanz puso toda como no equipamiento, sino pues las colchas. ¿Qué hicimos? Una construcción de alianzas. De hecho, hasta vino a inaugurar. Estaba dando conciertos aquí y llegó a inaugurar. Los chavos le hicieron un mural que todavía está. ¿Pero qué es esto? Construcción de alianzas. La política pública no es otra cosa también que construir alianzas. Entre más alianzas tengan ustedes en sus propios procesos institucionales, pues más respaldo. Y vuelvo a repetir, son alianzas de diferentes niveles de gobierno, de diferentes componentes del Estado. Pues hay que ver, a ver quién es la Comisión de Salud, ¿verdad? De la Cámara de Diputados, pues hay que ir a verla. La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, hay que ir. En los estados, compañeros de los... A ver, ¿quiénes son la Comisión de Salud? Vamos, ¿no? Vinculémonos. Niveles de gobierno, ¿qué está haciendo el municipio? ¿Qué está haciendo el estado? ¿Qué está haciendo lo nacional? Escriban a la Organización Mundial de la Salud. Vincúlense con sociedad civil, con la comunidad. Alianzas estratégicas significa también ser parte importante en la innovación social. Diferente, sinergia, esto está muy bonito, sinergia entre los diferentes tipos de saberes. Normalmente las políticas sociales, las políticas públicas, se hacen desde una perspectiva muy técnica, académica y científica, institucional. El saber científico es muy importante, es fundamental. Ustedes están aquí para construir conocimiento. No están solamente para venir a... No, aquí vamos a construir conocimiento desde una perspectiva científica. Pero no es el único saber existente en la realidad social. Es muy importante, sí. Es fundamental, sí. Es central, sí. Pero no es el único. Hay otro tipo de saber que en estos ejemplos que les he puesto va a ser muy importante también para la construcción de política pública. Es el saber social, el saber de los sujetos, el saber de las personas, el saber de la gente. Imagínense una familia que tiene un hijo que tiene autismo y el niño tiene 15 años. ¿Ustedes creen que la familia no tiene saber para tratar, para atenderlo, para vivir con él, para poder protegerlo, para echarlo para adelante? Pues claro que tiene saber. El saber científico puede ser importante, el saber social puede ser importante y complementario también. ¿Sí? Entonces, en esta metodología que se llama el cruce de saberes, que yo en el tomo 2 de los libros que ustedes adquirieron allí en un artículo mío sobre esto. Pero hay otro tipo de saber, que es el saber práctico, el saber de la gente que está en la realidad concreta, cambiando. Entonces está el saber científico, el saber social y el saber práctico. La innovación, ¿qué significa? Cruzar los tres tipos de saber. Y lo interesante es que en el ámbito del trabajo social, el trabajo social está cerca de los tres tipos de saber. Es una gran ventaja. Estamos cerca del saber científico, muy cerca del saber científico, con saber científico, cerca del saber social y cerca del saber práctico. Cuando hicimos esta iniciativa del albergue, pues que dijimos, a ver, todos los académicos de la Ibero, de la UNAM, de la UAM, de la UAM,
vénganse, compartan. Ustedes que desde la academia ven el tema de calle. Invitamos a líderes de poblaciones callejeras, algunos ya que habían superado su condición. Vénganse, a ver, crucemos información. Y invitamos a la sociedad civil, a las organizaciones de sociedad civil, el Caracol, Fundación Renacimiento, Hogares Providencia, Casa Alianza, a ver, vénganse a compartir. De los tres hicimos un modelo muy interesante. No fue ni solo academia, ni solo... Con decirles que estos 15 chavos que participaron, después hasta los contratamos en el programa. Eran los mejores periodistas. Nos enseñaban, si no hubiera sido por ellos, uno de ellos hasta estudió trabajo social. Sinergia entre diferentes tipos de conocimiento. Nosotros tenemos que tener una apertura. La propia Universidad Nacional Autónoma de México hace 4 años creó un centro de estudios que se llama de la complejidad. Centro de estudios de la complejidad. Está al lado del universo. Es un edificio. ¿Qué es lo que hace? Cruza conocimiento. Uno de los proyectos ahorita, macroproyectos financiados por la Unión Europea y todo lo demás, es cómo articulas medicina alópata, medicina homeópata y medicina tradicional en procesos. ¿Qué significa cruzar conocimientos? Planeación de la creatividad. Las políticas públicas con esta visión de innovación social son políticas públicas donde la creatividad juega un papel importante. La creatividad no es otra cosa que generar ideas diferentes para dar respuestas diferentes a los problemas que están. Es la creatividad. Pero la creatividad se planea. No es como mucha gente dice, es que el creativo es un genio, ¿no? La creatividad es una construcción social, colectiva. La creatividad es la generación de ideas y la innovación es cómo esas ideas se concretizan. Y la creatividad es un proceso, porque hay ahora tendencias de la creatividad. A ver, de este grupo de 8, les voy a hacer un test de creatividad. Y el que saque 10 es creativo, los demás no son creativos. No. Todos somos creativos. Todos tenemos capacidad de construir creatividad. Por ejemplo, yo utilizo mucho una técnica de creatividad e innovación que usted seguramente la conoce, que es bien sencilla, que es la lluvia de ideas. Tengo un problema, le digo a mi equipo, a ver, venga, este problema, ¿qué hacemos? Yo puedo tener una idea, pero de repente la compañera dice, oye, qué idea tan interesante, y luego la otra compañera saca otra idea, y se hace un plan de creatividad, ¿verdad? Sociabilizar las ideas que nos decía Mario Resca, de estar siempre compartiendo las ideas. Y compartiendo, construyendo socialmente. La innovación es un proceso por eso colectivo, no es de un genio que dice, no, es de construir, de planear procesos de creatividad y convertirlos en innovación. Otro elemento muy importante, la construcción de liderazgos. Fíjense, la innovación social lo que busca es, más que pensar en liderazgos personales, la construcción de liderazgos institucionales. ¿Cómo su institución se convierte en líder? No el director, no ustedes, su institución, por la confluencia de todos estos actores, ¿verdad? Y de repente pasa. Oye, ahora que me fracturé mi peroné, ¿no? O sea, no, hay que ir a Joco, porque el área de traumatología de Joco, pues, claro, se ha convertido en un área líder porque por su propia naturaleza, ¿verdad? O bueno, a rehabilitación o a Magdalena Salinas. Son instituciones que construyen liderazgo por esa idea de innovación. El liderazgo, lógicamente, se va a construir adelante a partir de varios elementos que nos aporta
la mirada estratégica, que la vamos a ver también más adelante, con mayor detalle, pero que también es importante. Cómo se cruza la idea de innovación social con la idea de la visión estratégica. A partir de que la innovación como elemento en nuestros marcos institucionales de ver el corto, el mediano y el largo plazo. Las tres dimensiones temporales. No es ni el corto, ni el mediano, ni el largo. Son las tres. Y los procesos institucionales hay que verlos así. Hay que ver qué vamos a hacer el martes que lleguemos, ¿no? Porque el lunes es puente. Y el miércoles hay que ver cómo vamos a cerrar el año. Cómo viene diciembre, cómo viene el 2019, pero también el 20 y el 24, ¿verdad? La innovación implica un manejo de la dimensión temporal en los ámbitos institucionales. Y hay veces que de repente, híjole, a lo mejor al corto plazo, porque así es la dinámica institucional. Sí, pero hay que, ¿no? Decía por ahí un compañero, tenemos que ser kamikazes del tiempo. Corto, mediano y largo. Otro elemento que también lo vamos a ver más adelante, que ustedes seguramente ya lo saben, que aporta el pensamiento estratégico a la innovación, es las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al orden. Gracias. ¿Para qué somos buenos institucionalmente? ¿Y cómo eso lo promovemos? ¿Y para qué no somos tan buenos? ¿Y cómo lo arreglamos un poquito, verdad? Si a mí me invitan a dar un curso de investigación cuantitativa, pues yo les digo, no, pues yo me pongo del otro lado, ¿verdad? Pero, pues tengo aquí a estas dos maravillas de profesionales que cualquier cuestión, pues les digo, cerquita mío, ¿verdad? Cualquier sistemas de información, bases de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el tema institucional tiene que ver también con eso, ¿verdad? La institución es fuerte, y esas debilidades, ¿cómo las vamos solventando? Y también el pensamiento estratégico apoya mucho al tema de la innovación en términos de ver un pensamiento institucional plural con respecto a cómo logramos objetivos y metas. Entonces, normalmente el pensamiento más tradicional es un camino para lograr el objetivo. Aquí no, a ver, estrategia A, estrategia B, estrategia C, estrategia D. Justo estamos ahora trabajando con varios compañeros, te los vamos a conocer próximamente, un programita muy interesante para complementar la propuesta que ahora se hace sobre el trabajo de juventudes para el nuevo gobierno federal, ¿no? Entonces nosotros decimos, es que no puedes tener una sola ruta, tienes que tener varias rutas, sobre todo en el empleo juvenil. A ver, ¿quiénes ya estudiaron y no tienen empleo? Pues esa es una ruta diferente que los chavos que no tienen ni la secundaria, ¿verdad? Gente que quiere hacerse emprendedor más individual, gente que quiere hacer una cooperativa, gente que requiere el subsidio frente a gente joven que requiere un crédito. Estamos haciendo una propuesta muy con esta visión. Son muchos caminos, no es uno. Los procesos institucionales de innovación son esos procesos donde hay varios caminos para lograr el objetivo, ¿verdad? Opción A, opción B, opción C, opción D. Todos te llevan. Porque luego nuestro pensamiento más positivista es un camino, ¿verdad? Hay que hacer una ruta. Híjole, vas por este camino, cae una piedra gigantesca, ¿qué haces? ¿Te das de topes? No. En visión estratégica, pues me regreso y tengo mi camino B. Que el camino B también está, me regreso y mi camino C. Me regreso. Entonces es una visión interesante de innovación. La innovación no como proceso de trabajo en equipo, sino formación de equipos de trabajo. Muy importante. Eso lo vamos a ver. Muchas de estas cosas las vamos a ver ya cuando veamos, sobre todo fortalecimiento institucional.
cómo pensar más que en trabajar en equipo, en formar equipos de trabajo. El trabajo en equipo es de corto plazo, ¿no? Así como mis alumnos, les dejo un trabajo, cada quien se divide, hacen su Frankenstein y cada quien ya se va a su casa. En las instituciones, la visión estratégica implica formar equipos de trabajo. ¿Vale? Resolución de conflictos. El pensamiento de innovación social es un pensamiento que reconoce el conflicto que puede haber, que es inherente a la vida social, a la vida institucional. Pero también, yo siempre digo, el pensamiento de innovación es como que agarra el toro por el cuerno. Y entonces está el conflicto, hay que buscar soluciones a los conflictos. Por eso, en el ámbito de la innovación, ahora la mediación, la negociación, el arbitraje, que se llaman ahora formas alternas de resolución de conflictos. Son fundamentales. ¿Cuántas veces no hemos visto en las instituciones que por un conflicto hasta personal se puede caer un programa institucional? El pensamiento de innovación busca rebasar eso, reconoce el conflicto, hay que ver cómo lo resolvemos. También lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Comunicación interna. El pensamiento innovador es un pensamiento de comunicación permanente, hacia adentro de los procesos de política y hacia afuera. Hacia afuera, pues, se sustenta en esta gran filosofía de cacarear el huevo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hacemos cosas muy importantes? Yo a todos los lugares que voy de trabajo social, y se me acerca gente, oiga, maestro, mire, estamos haciendo esto. Oye, qué interesante. ¿Quién lo conoce? No, pues solo nosotros, ¿no? El pensamiento de innovación es un pensamiento de comunicaciones afuera. Todo lo que hacen hay que darlo a conocer. Ahora con los medios de comunicación. No. La apropiación de la innovación por parte de toda la institución, que es muy importante. Hay esquemas de innovación donde incluso los trabajadores de intendencia tienen que entrar al mismo modelo de las políticas institucionales, no solamente los jefes, ¿no? La innovación como formación, capacitación, actualización permanente, ¿no? Que eso es ya un tema. Ahorita estamos trabajando la propuesta de un diplomado de innovación social para el trabajo social para el otro año, que implica procesos de información y la perspectiva transdisciplinar, que es fundamental. La innovación como un ejercicio de diálogo y de construcción de diferentes disciplinas, más en salud, díganme. Sí, el trabajo social tiene su propia especificidad, pero el trabajo social en salud no puede ser trabajo social en salud si no se vincula con el médico, con la enfermera, con la psicóloga, con la tanatóloga, etc. Es un ejercicio transdisciplinar. La innovación es un ejercicio de diálogo y de construcción entre disciplinas de procesos. Por eso los equipos deben ser transdisciplinares, no nada más. Ya pasó, es importante la multidisciplina, es importante la interdisciplina, pero ahora lo parte contemporáneo es cómo hay propuestas de intervención en salud, pues con las miradas de todos, ¿verdad? Por eso va a ser importante la perspectiva transdisciplinar. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? No sé si a distancia hay algunas dudas. Traté de hacer todo desde el primer módulo para que ustedes cayeran bien, ¿no? Porque es importante de hablar de política pública. Ahorita vamos a dar 5 minutos de receso, 10 minutos de receso, y vamos a entrar ya al otro tema, que es el tema de la incidencia